Recording in subacromiales, progress. ¿no? Podemos también tener roturas o comunicaciones con estructuras articulares. No se estaba escuchando bien, creo. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. El tema de hoy en día es, ecografía deportiva, ¿no? Pero dentro de la ecografía deportiva, nosotros, muy aparte de hablar de desgarros y lesiones, hablamos también de usualmente lesiones de las bolsas sinoviales, ¿no? Que son usualmente las lesiones que no se nos permite más ver mediante eh, las bursas, ¿no? Y también mediante la ecografía. En contexto, ¿no? Eh, las bursas, ¿no? Las bolsas sinoviales, ¿no? Son usualmente las que más pueden generar el dolor y la incomodidad dentro de el paciente, ¿no? Atleta o no atleta. Usualmente en atletas no son zonas de sobrecarga, ¿ok? Son las que usualmente se coleccionan, se inflaman, ¿no? Y las que producen dolor, ¿no? Usualmente mediante la ecografía podemos llegar. Como les dije, ¿no? Las bursas son cavidades virtuales cubiertas por células sinoviales vascularizadas, ¿no? Eh, Función, ¿no? Esencial es de amortiguar y minimizar la fricción, principalmente entre dos tendones o un tendón y una superficie ósea. Como previamente les mencioné, ¿no? Cuando una bursa se inflama, ¿no? La cubierta sinovial se engresa y produce excesivo fluido que causa dolor y edema localizado, ¿no? Ahí observan las bursas que les mencioné hace un momento, ¿no? Ven la bursa subacromial, subdeltoidea, ¿no? Estaba referida al hombro. Frecuentemente está en bursitis asociada a síndrome de pinzamiento, ¿no? Tenemos luego la bursa olicraniana, la del codo, se inflama con traumatismos o infecciones, usualmente. Tenemos ahí nuevamente la trocantérica, ¿no? O la de cadera, que implica en la bursitis trocantérica como en adultos mayores o muchas veces también deportistas, ¿no? Y la bursa prerotuliana e infrapatelar, ¿no? La rodilla, ¿ok? Usualmente para deportes, no usualmente que se hace mucho de rodilla, ¿no? Ahí se producen las rodillas del clérigo, como se dice, ¿no? Tiene que ver mucho con las rodillas. Y como le dije, no hay una que no aparece en la imagen, ¿okay? Que es la bursa del tendón de Aquiles, ¿no? Usualmente está asociada a esa tendinopatía. Recuerden, ¿no? Nuevamente, que el hecho que nosotros tengamos la ecografía para evaluar las bursas de este tipo, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de lesiones, ¿no? Esta va a ser una guía para aspiración de líquido bursal en casos de bursitis, sea séptica o inflamatoria. Los deportistas pueden tener bursitis sépticas, ¿ok? La otra sirve también sobre todo para la infiltración con corticosteroides, ¿no? Si han visto muchas veces, ¿no? Que dicen el deportista se infiltró para entrar a jugar el partido, a hacer o sea, cualquier tipo de deporte, ¿no? Y la otra es la evaluación de respuesta al tratamiento, ¿no? La disminución del líquido bursal y engrosamiento de las paredes. Ahí ve la bursa, sobre todo de la rodilla, ¿no?
la del codo y la de la hombro. Ven cómo se inflaman, ¿no? Cada una, ¿no? Por ejemplo, ahí la primera de la izquierda, ¿no? Las bursas olecranianas, ¿no? Primera de codo, ¿no? Se observa ahí, ven una imagen comparativa de la bursa normal y una bursa inflamada, ¿no? Una bursitis olecraniana. Usualmente la inflamación se presenta como un aumento de líquido y enrojecimiento. Esto es típico en bursitis por traumatismo repetitivo, ¿no? O movimientos repetitivos o golpes repetitivos. Puede también estar asociado, por ejemplo, a los que realizan deportes de contacto. ¿Okay? En la imagen 2 ven la llamada bursa subacromial o subdeltoidea, ¿no? Ahí ven la imagen superior, ¿no? Cómo se presenta una bursa subacromial y su inflamación. Esta, como les digo, es la más probablemente frecuente, ¿no? Esta se relaciona con el síndrome del pinzamiento subacromial en personas que realizan deportes donde tengan que ver la movilización mucho del hombro. ¿Sí? Y abajo, ¿no? En la última ven la comparación de la rodilla normal con la de bursitis, ¿no? Ahí ven una bursitis prerotuliana, ¿no? Hay una inflamación y una acumulación de líquido en esa bursa prerotuliana. Habría que valorar también, ¿no? Ustedes cuando ven por qué ocurren usualmente este tipo de lesiones, en su mayoría, ¿no? Lo vemos en deportistas, ¿no? De alta competencia, ¿no? Más que o en trabajadores también con trabajos, esfuerzos físicos grandes, ¿no? Usualmente siempre se va a deber a sobrecarga mecánica, ¿no? A traumatismos repetitivos, y cuando a veces hay inflamación y no se maneja y se mete una bacteria, pueden haber infecciones, ¿ok? El diagnóstico usualmente suele ser clínico, ¿no? Hay dolor, tumefacción localizada, enrojecimiento y limitación funcional, ¿no? Esta ecografía nos va a permitir a nosotros diferenciar entre una bursitis simple, usualmente, o una bursitis séptica, ¿no? Tratamiento, en realidad, luego que nosotros hagamos puede ser invasivo, como lo hacemos con el ecógrafo que nos ayuda a diagnóstica, ¿no? Podemos hacer una aspiración ecoguiada o podemos hacer una infiltración de corticoides, ¿okay? Quirúrgico, ¿no? También si es algo muy crónico. Y lo conservador, que usualmente es lo que inflamaciones recurrentes, nada más. ¿Cuáles son? Reposo, AINES y frío local con fisioterapia. Ahí están los tipos de bursitis, ¿no? Que hace un momento les mencioné. Ven la bursitis, ¿no? Inflamatoria. Ocurre en conjunto con enfermedades sistémicas también. Puede ocurrir, ¿no? Muy aparte de lo que yo les mencioné, que puede ser traumática, ¿no? Se pueden producir por algún contexto inflamatorio sistémico, ¿no? La hemorrágica por un trauma directo, producción de hemorragia prepatelar, golpes de rodilla. La infecciosa, ¿no? En las bursas superficiales, en el 90% causada por el llamado Staphylococcus aureus, ¿ok? La hemorrágica, recuerden que puede ser también por las personas que trabajan arrodilladas, son las que sufren usualmente en contacto con la rodilla del clérigo, ¿no? Y ya también observan la bursitis infecciosa, ¿no? Abajo. Y la bursitis por cristales o metabólicas, que usualmente va por gota, pseudogota o AR, ¿no? La clínica, ¿no? Como les mencioné, va asociada a aspecto rojizo e hinchado, dolor cuando se mueve o se presiona, ¿no? Dolor y rigidez e inflamación, ¿no? Clínicamente, ¿no? Por ultrasonido, ¿no? Existen dos tipos, vamos a tener la aguda y la crónica, ¿ok? ¿Cómo vamos a realizar el examen para hacer este tipo de estudios, ¿no? El examen lo vamos a realizar de la siguiente manera. Primero, hay que buscar el transductor. Solamente los transductores que vamos a utilizar para hacer los estudios de estas articulaciones, ¿no? Van a ser transductores lineales, de 7 a 10 MHz.
quieren decir que generan ondas rápidas, pero no tienen tanta profundidad, ¿no? Nos dan una ventaja. La ventaja que nos permite a nosotros ver con mayor nitidez. ¿Ok? 7.5 a 10 MHz. Eso nos va a permitir evaluar la cantidad de líquido dentro de la bursa, ¿ok? Y el examen comparativo al final de entre cada lado va a ser fundamental, ¿sí? Entonces, recuerden, ¿no? Si ustedes quieren usar, bueno, hay bursas que son más profundas, por ejemplo, la cadera, antes de mencionarles. Cuando ustedes van a hacer un estudio de la bursa de la cadera, podrían usar de repente frecuencias un poco más bajas, ¿no? 5 MHz, por ejemplo, ¿no? Es importante, como le digo, evaluar la cantidad de líquido y la evaluación comparativa. ¿Por qué? Porque siempre se tiene que evaluar las dos contralaterales, ¿ok? Para diferenciar hallazgos patológicos de variantes anatómicas, ¿ok? La bursitis inflamatoria o infecciosa, ¿no? Usualmente hay que ver la cantidad de líquido y la vascularización que haya. Me preguntarán, doctor, ¿se puede usar en ese contexto Doppler Color? Sí, pueden usar Doppler Color. ¿Por qué? Porque este va a ser útil para diferenciar bursitis inflamatoria de acumulaciones de líquidos sin inflamación activa como tal, ¿ok? En el caso de bursitis séptica, puede observarse un flujo peribursal aumentado, ¿ok? Algo importante también que no tengo que meter es que, como recuerden, estamos hablando de una lesión, solamente puede ser inflamatoria por trauma, sobre todo, como les digo, en deportistas. Eh, hay que tratar de hacer movilizar la articulación o aplicar presión con el reductor, ¿ok? ¿Esto por qué? Porque ayuda a evaluar la comprensibilidad del líquido y diferenciar de otras estructuras quísticas o sólidas, ¿ok? Algo que les mencioné también de repente de la bursitis aguda, ¿no? Es que en ecografía lo que ustedes van a encontrar es un líquido anecoico hipoecoico, que es líquido inflamatorio. Puede haber hipervascularización solo si hay una inflamación activa, ¿ok? Y en solo caso que hubiese algún antecedente que pudiese condicionar que sea séptica, podemos observar de repente material ecogénico en el interior, ¿no? Pus u detritus. En otro contexto, vamos a ver lo que es la bursitis crónica, ¿no? Que en ecografía probablemente vamos a encontrar un engrosamiento de la pared bursal, ¿ok? Va a poder haber depósitos de fibrina o calcificaciones en casos avanzados. Generalmente vamos a encontrar menor vascularización en el Doppler en comparación con la fase aguda. Lo que ven ahí, ¿no? ¿Cuáles serían los hallazgos normales, ¿no? De una bursa. Primero, ¿no? Hay que definir que las cápsulas articulares son hiperecoicas y pueden tener una mínima cantidad de líquido fisiológico, ¿ok? En ecografía, usualmente las cápsulas articulares aparecen hiperecoicas, es decir, brillantes en la imagen. Estas, usualmente, no pueden contener una mínima cantidad de líquido fisiológico, lo cual es normal y no indica patología. ¿Vale? La función es mantener la estabilidad articular y contener el líquido sinovial necesario para la lubricación para que se pueda generar un deslizamiento. ¿Ok? Un deslizamiento. En lo que contestan las bursas y las vainas sinoviales, ¿no? Son estructuras también que van a contener una mínima cantidad de líquido. Esto permite reducir la fricción entre tendones, músculos y huesos. ¿Okay? Estas se encuentran en zonas de alto roce, como en el hombro, ¿no? Esta es la bursa subacromial deltoidea que hablamos, el codo, la bursa olecraniana, la rodilla, la bursa prerotuliana, la cadera, la bursa trocantérica y en el tobillo la bursa retrocalcánea. ¿Okay? Como características ecográficas normales, lo que vamos a encontrar es un interior hipoecoico, usualmente negro o gris oscuro en ecografía. Esto que nos indica la presencia de líquido de pequeña cantidad. ¿Okay? También podemos observar usualmente paredes hiperecoicas, como les digo, y ausencia de vasculación en el Doppler. Ustedes me dirán, doctor, entonces, ¿cómo nosotros podríamos diferenciar, ¿no?, los hallazgos patológicos normales? Entonces, si les he dicho que en normal líquido en mínima cantidad, entonces en lo patológico va a haber aumento de líquido. La ecogenicidad del líquido, si les digo que lo normal es oscuro o hipoecoico, en lo patológico van a encontrar un hipoecoico o heterogéneo con ecos internos. En la pared bursal, ustedes me dicen que lo normal es delgada, hiperecoica, lo que van a encontrar ustedes es una pared engrosada. Y si les digo que
usualmente el Doppler color es ausente, no la distribución es ausente en lo normal, en lo patológico encontraremos un aumento de la vascularización en bursitis inflamatoria. ¿Okay? Esas son todas las comparativas que se podrían evaluar y valorar en este contexto. Ahí están observando, ¿no? La imagen de lo que les dije, ¿no? Ahí ven el tendón patelar, el cuádriceps, el tendón rotuliano, el tendón tibial, ¿no? Y van a observar la bursa infrapatelar. Entonces, anatómicamente, ya les escribí más o menos, tienen el tendón patelar, ahí lo observan o se visualiza como una estructura fibrilar y pericoica, o sea, brillante. Ven el cuádriceps, ¿no? Se menciona en la parte superior de la imagen. Se logra ver el hueso tibial, ¿no? Se observa como una línea hiperecoica en la parte inferior de la imagen. Observan también la bursa infrapatelar, ¿no? Aparece ahí como un espacio hipoecoico, ¿no? Entre el tendón y la tibia, ¿no? Van a ver ahí las estructuras, se ven las estructuras anecoicas, ¿no? Se observa una estructura anecoica por ahí, hipoecoica dentro de la bursa compatible con el líquido bursal. La medición del líquido ahí aproximadamente 0,19 centímetros, lo cual puede estar dentro del rango fisiológico. No hay signos de engrosamiento de la pared bursal ni hipervascularización, lo que sugiere que no hay inflamación activa evidente. ¿Okay? Entonces, si ustedes me dirían, doctor, ¿qué es lo más probable que tenga? Parece un hallazgo normal porque hay líquido escaso y no hay síntomas, ¿no? Si hubiera algún tipo de clínica, diría que hay una bursitis infrapatelar leve, ¿no? Si el paciente presenta dolor e inflamación asociada, puede estar asociado al síndrome de Hoffa, acuérdense, ¿no? El síndrome de Hoffa, ¿okay? Es implementación de la grasa infrapatelar y su engrosamiento material ecogénico en su interior podría sugerir una bursitis inflamatoria o infecciosa, ¿okay? Diagnóstico diferencial, bursitis infrapatelar, como les digo, tendinopatía patelar y derrame articular, ¿okay? Ven la bursitis también aquí nuevamente, ¿no? Mencionando como para que no se olvide. ¿No? En la bursitis aguda se produce un aumento, como les dije, del volumen de la bursa sin cambios en la estructura bursal y las dos hojas bursales se separan. ¿Okay? Recordar que una separación mayor de 2 milímetros se considera patológica. La comparación con lo contralateral confirma esa patología. Es lo que tengas bursitis bilateral, que tendrías que tener muy mala suerte. El líquido en la bursa es claramente anecoico, produciendo una ligera potenciación de la señal acústica en el manguito de los rotadores. Algo más que tengan que mencionar, no es que, bueno, como les he dicho, ¿no? La caracterización del líquido, ¿no? De bursa parece anecoico, ¿no? De la ecografía. En caso de la bursitis, simple. En la bursitis inflamatoria, crónica, infecciosa, hay que observarse que se pueden producir ecos internos, en este caso es fibrina, pus o restos celulares. Al mismo tiempo también engrosamiento de la pared bursal y aumento de la vascularización en ecodoppler. ¿Okay? Hay que también valorar la potenciación acústica. ¿Okay? En la imagen ecográfica, el líquido dentro de la bursa genera una potenciación acústica superior. ¿Ya? Y es decir que hay un aumento de la ecogenicidad de las estructuras profundas, debido a la transmisión de la señal ultrasonido. Eso se observa usualmente en bursitis que afectan zonas como el manguito rotador en el hombro, ¿no? Tal cual. Entonces, más o menos con lo que he mencionado, podrán concluir que un aumento de más de 2 milímetros de la separación de las hojas bursales va a sugerir bursitis, especialmente si se confirma con el lado contralateral. Siguiente es la presencia de líquido anecoico sin cambios en la estructura bursal, sugiere bursitis aguda no complicada.
En caso de bursitis séptica o crónica, hay otros signos adicionales como ecos internos, engrosamiento bursal y vascularización aumentada en Doppler. Usualmente esta es una de las bursitis que más se ve en pacientes deportistas, ¿no? Atletas. Ahora, ¿no? Es importante también mencionar que a veces estos atletas, ¿no?, pueden empezar a desarrollar contextos crónicos, ¿ok? Y al mismo tiempo pueden tener mayor tendencia a generar enfermedades degenerativas como artritis reumatoide, si hay un contexto inflamatorio mayor. Entonces, por eso estamos analizando todo. Hay también el hecho de que si hay inflamación constante y un punto de entrada o puerta de entrada, podríamos estar tranquilamente hablando de procesos infecciosos, ¿no? Como, por ejemplo, las bursitis infecciosas, ¿no? Hay una puerta de entrada, se mete un germen y se produce esta lesión, esta enfermedad. Entonces, por ejemplo, esto lo vamos a observar usualmente con mayor frecuencia en corredores, jugadores de tenis y nadadores, ¿no? ¿Esto por qué? Porque hay una sobrecarga mecánica y microtraumatismos repetitivos. Esto va a ocurrir usualmente por impacto directo, ¿ok? Fricción repetitiva en deportes con movimientos constantes, ¿no? Ahí se puede producir algo muy similar al síndrome de la cintilla iliotibial, ¿no? Usualmente esto pasa en corredores, ¿no? Movimientos repetitivos de alto impacto, saltos en deportes como básquet o voleibol, ¿no? La rodilla es lo que más sufre. Uso excesivo de ciertas articulaciones, ¿no? En el caso de los hombros o codos, ¿no? En el caso hombro del nadador o codo del tenista. Entonces, ¿qué vamos usualmente a hallar nosotros, ¿no?, en la ecografía, ¿no?, traumática? Primero, aumento del volumen de la bursa con contenido anecoico, lo que va a indicar acumulación de líquido sin signos de material ecogénico, en este caso como en bursitis, ¿no?, sépticas o crónicas. Otro va a ser la pared engrosada, ¿okay? ¿Esto qué sugiere? Va a sugerir inflamación, pero sin hipervascularización marcada, ¿okay? Lo otro es un reforzamiento acústico posterior, lo que significa que el líquido presente en la bursa permite una mayor transmisión del ultrasonido. Esto que va a generar una imagen más brillante en estructuras profundas. ¿Algún diagnóstico diferencial con esto? Pues bueno, pueden tener bursitis aguda traumática, la infecciosa, la crónica y la tendinopatía asociada. Entonces, en este caso, ¿no?, primero en la ecografía, ya les repetí, en la aguda traumática, aumento del líquido anecoico, pared engrosada sin ecos internos significativos. En infecciosa va a haber líquido hipoecoico con ecos internos, ¿okay? ¿Por qué? Porque puede ser pus. En el Doppler puede haber hipervascularización también. En la bursitis crónica, que puede presentarse también posterior a una aguda, puede haber líquido de aspecto heterogéneo, posible engrosamiento fibrótico de la pared, y va a haber tendinopatía asociada, ¿no?, engrosamiento del tendón adyacente, posible inflamación peritendinosa. Otro contexto. Como les digo, ¿no?, usualmente en este tipo de pacientes las medidas pueden ser conservadoras, ¿no?, reposo relativo, modificación de la actividad física, ¿no?, aplicación de hielo en fases tempranas, uso de AINES, ¿no?, rehabilitación con ejercicios de estiramiento y fortalecimiento progresivo, técnicas de fisioterapia como ultrasonido, terapéutico, terapia manual, y procedimientos invasivos como aspiración ecoguiada en casos con gran cantidad de líquido, ¿no? La infiltración de corticoides también puede ser una opción, ¿no?, solamente si es que es muy persistente y con mucha limitación funcional. Ahí lo que están observando, ¿no?, es la bursa supracromo-deltoidea con imagen anecoica bursal en su interior del tendón supraespinoso entre este y deltoides por bursitis aguda subacromial deltoidea. Miren en la imagen cómo se genera ese espacio y ese líquido, ¿no? Ya saben, ¿no?, ahí les expliqué, ya les dije, ¿no?, que usualmente es una bursa grande,
Está aquí, ¿no? Situada entre el tendón supraespinoso y el músculo deltoides que se logra observar ahí. ¿Ok? La función de todas las bursas es reducir la fricción entre los movimientos del hombro, especialmente en la abducción. Si hay dolor o hay inflamación, usualmente se relaciona con el síndrome de pinzamiento subacromial, donde la inflamación crónica puede comprometer la movilidad del hombro. ¿Okay? Tenemos hallazgos ecográficos de la bursitis subacromial-deltoidea. Vamos a ver, como ya les dije, una imagen adecuada intrabursal. Como se ve, ven la zona ahí se observa la zona del supraespinoso. Entre esta y se ve también parte del deltoides. Va a haber un aumento del volumen bursal, lo que indica inflamación, y vamos a encontrar separación de las hojas bursales. Ahí se ve claramente que son más de 2 milímetros. ¿Okay? En el Doppler color, ustedes van a poder mostrar hipervascularización en casos inflamatorios. ¿Okay? Usualmente, como les dije, ¿no? La causa de la bursitis en esta zona supracromial deltoidea, ¿no? Va a ser el uso repetitivo del hombro, ¿no? Deportistas, nadadores, tenistas, que son, ¿no? Va a haber también un traumatismo directo del hombro, vamos a encontrar artritis inflamatoria y puede también haber una bursitis infecciosa en casos raros. Entonces, aquí sí se ve, ¿no? Líquido anecoico intrabursal y engrosamiento bursal. Ahí lo que observan es una bursitis patelar. Se ve claramente una separación, ¿no? Y se ve hasta cierto punto heterogéneo, lo que podría dar a entender de que puede ser un contexto ya medio crónico, ¿no? Se ve claramente una bursitis preluteoliana ahí, ¿no? Recuerden de que tenemos tres bursas, ¿no? La prerotuliana entre la piel y la rótula, tenemos la infrapatelar superficial entre el tendón patelar y la piel, y tenemos la bursa infrapatelar profunda entre el tendón patelar y la tibia. ¿Okay? La función siempre es disminuir la fricción en el tendón patelar, la rótula y la piel. Acá lo que estamos observando, ¿no? Es la presencia de un líquido hipoecoico, ¿no? Dentro de la bursa, sugiere inflamación. Hay un aumento más de 2 milímetros. Indican ecos internos con tejido fibrinoso, puede ser hemático o puede ser crónico, como les mencioné previamente. La pared bursal está engrosada, esto señala que puede haber inflamación activa, ¿no? El Doppler color puede mostrar hipervascularización en casos inflamatorios. Hay causas de bursitis patelar, ¿no? Las causas están claras, ¿no? Microtraumatismos repetitivos, trauma directo, ¿no? Golpes. Puede haber infecciones, como les digo, ¿no? Pero el condicionante para que sean infecciones, ¿okay? Recuerden que es especialmente en bursas superficiales, ¿okay? Con enfermedades inflamatorias. Luego tenemos lo que sería el diagnóstico diferencial, ¿no? Si queremos saber, podríamos hablar de la tendinopatía patelar, ¿no? Ahí ven una bursitis subdeltoidea aguda, ¿no? Se ve claramente. El contexto inflamatorio y la lesión. Ahí se ve parte del tendón supraespinoso. Recordemos que esto está formado por el tendón supraespinoso, ¿no? Los músculos deltoides y el arco acromial. ¿Okay? Ahí se logra ver, ¿no? Líquido anecoico dentro de la bursa. Significa que hay líquido, ¿no? Ven también aumento del volumen bursal, ¿no? Con una separación de las hojas bursales mayor de 12 milímetros. Hay engrosamiento de la pared bursal también. Se podría decir que también hay un reforzamiento acústico posterior, ¿no? Tal vez si la colocáramos Doppler color podríamos ver una hipervascularización, ¿no? En realidad, como les digo, todo este tipo de lesiones, ¿no? Se producen usualmente por el uso excesivo del hombre en deportes o trabajos repetitivos, ¿ok? Ahí ocurre el llamado síndrome de pinzamiento también subacromial, ¿no? Y esto provoca usualmente compresión crónica de la bursa.
también va relativo a traumatismos directos del hombro, ¿no? Que es lo que casi siempre lo genera. Ahí están viendo bursitis post, ¿no? Traumática articulación metatarsofalángica. Ya cambió un poco, ¿no? Observen la imagen, la bursa, ¿no? Cómo se inflama, cómo se genera esa separación, ¿no? Ahí ven la región metatarsofalángica, ¿no? Ya saben que eso se encuentra, ¿no? En la piel y la cabeza de los metatarsianos, ¿no? Bursas del pie propiamente. Están entre los tendones y la articulación, ¿ok? Pueden generarse también aquí en este tipo de lesiones, las traumáticas, sobre todo por microtraumatismos repetitivos, ¿no? De partes de impacto, usualmente como saltar, correr, ¿no? Pueden estar también asociadas a veces a deformidades del pie, ¿no? Las artritis inflamatorias como el AR o la gota podría también tener un comportamiento, ¿no? en esta zona. Puede haber también traumatismo directo de la zona metatarsiana. Hay sobrepeso que aumenta la carga sobre la articulación. Podemos también tener hallazgos ecográficos, ¿no? Con presencia del líquido anecoico y hipoicoico dentro de la bursa. Podríamos encontrar también engrosamiento de la pared bursal como tal. ¿Okay? Hay edema de los tejidos blandos circundantes. Esto puede ser un indicativo de inflamación activa. ¿Okay? Para eso también podríamos encontrar un aumento del espacio intermetarsiano, ¿no? En caso de bursitis crónica. Y en el contexto de Doppler color vamos a mostrar una hipervascularización sin inflamación activa, ¿no? Como les he dicho, en el Doppler, ¿no? Casi todo en este contexto, ¿no? En el contexto de inflamación activa, ¿no? Se puede observar lo que les he mencionado previamente. Otra imagen, no es una imagen. Si estamos hablando ahorita propiamente de bursitis es porque es la lesión y las inflamaciones más constantes en deportistas. En realidad, nosotros no podríamos hablar solamente de medicina del deporte para decir, o simplemente cerrarnos a decir, eh, lo más común que podría ser las eh, los desgarros, ¿no? Entonces, ecográficamente se logran ver rápidamente. No tienen, como se dice, no hay que hacer mayor ciencia para detectarlos. Entonces, en ese contexto, ¿no? Es bueno no tenerlo claro, ¿no? Usualmente las lesiones que más vamos a ver son lesiones articulares, ¿no? Ya cuando vienen roturas de ligamentos y todo eso es lo que vamos a tratar de conversar al final, ¿no? Cuando hablemos de ecografía de rodilla, que usualmente son las lesiones que más se extienden, ¿no? Se podría decir que son las lesiones que más daño generan y más complicaciones generan al final, ¿no? Y los estudios usualmente no son tan ecográficos, valga la redundancia, que usualmente para detectarlos, usualmente lo que hacemos nosotros, ¿qué es una evaluación o una valoración mediante resonancia magnética, ¿ok? Pero si hablamos de ecografía propiamente que nos permitan a nosotros, usualmente los desgarros, ¿ok? Que son mínimos y pequeños, y en el contexto también de las inflamaciones, ¿no? De las bursas. Luego entramos a un contexto, ¿no? De la llamada bursitis crónica. ¿Okay? Cuando hablamos de bursitis crónica ya también entramos al paralelismo, ¿no? De procesos, ¿no? Donde hay pared gruesa, irregular, ecos internos, calcificaciones, ¿no? Y compromiso de los tendones adyacentes, ¿ok? En estos contextos usualmente, ¿no? Lo que se genera, ¿no? Es cuando ya es muy repetitivo, ¿no? Se generan lesiones muy repetitivamente y posteriormente se generan algunos cambios en los parámetros, ¿no? Por ejemplo, vamos a encontrar alteraciones como la pared gruesa irregular,
Vamos a encontrar inflamación prolongada que va a generar fibrosis y engrosamiento de la pared bursal. Va a haber adherencias usualmente entre la bursa y los tejidos circundantes, ¿no? Los ecos internos que ya les mencioné, calcificaciones, ¿no? Usualmente, lo más importante es tratar de mejorar el compromiso de los tendones adyacentes porque puede generar cierta rigidez. Entonces tenemos que darle al paciente fisioterapia y ejercicios de movilidad para evitar rigidez articular, ¿no? Lo que les acabo de decir. AINES y aplicación de calor en caso que haya una fibrosis a nivel de la bursa. Recuerden, cuando es traumático, reciente, usualmente ¿qué hacemos? Ponemos hielo, ¿no? Para tratar de parar este dolor. Pero cuando hablamos de infiltración, o sea, en este caso de algo crónico, tenemos que aplicar un calor, ¿no? Aspiraciones ecoguiadas en caso de bursitis con líquido persistente. Hay que ver infiltraciones con corticoides en bursitis crónicas sintomáticas. Y también plantear el tema de cirugías, ¿no? De ser necesario, ¿ok? Vean la comparación y la diferencia entre la imagen de la bursitis crónica con la bursitis aguda, ¿no? Que conversamos hace unos momentos. Se observan ahí en la patelar superficial, ¿no? Si bien se ve la separación, ¿no? Que ya hemos hablado en muchos momentos, lo que llama más la atención ahí, ¿no? Es el engrosamiento de la pared bursal, ¿no? Eso que indica, usualmente va a indicarnos fibrosis e inflamación, ¿no? Persistente, ¿no? Vemos que los ecos internos dentro de la bursa se ven representando fibrina o material inflamatorio residual. Además, vemos ahí calcificaciones posibles, usualmente especialmente en casos avanzados o en pacientes con artritis inflamatoria, dígase gota, ¿ok? Por ejemplo. Y además también lo que encontramos es edema, ¿no? Hay edema en los tejidos blandos circundantes, ¿no? Reflejando inflamación crónica. ¿Okay? Como importante para la bursitis crónica patelar, vamos a encontrar microtraumatismos repetitivos, ¿okay? Artritis inflamatoria como tal, secuelas de bursitis aguda maltratadas y también depósitos de calcio o fibrosis postinflamatoria. ¿Okay? Fibrosis postinflamatoria. Ahí otra vez observa, nos observa claramente parte de la bursitis subdeltoidea, derecha, ¿no? En este caso. Se observa un poco de líquido en el espacio, se observa un poco de alteración como si fuese un contenido, ¿no? Fibrótico, bandas de fibrina, ¿no? Podríamos estar hablando de una bursitis no inflamatoria, podría estar asociada crónica por los ecos internos que se ven, ¿no? Hay engrosamiento de la pared bursal, pero es bastante, a veces, tendríamos que de repente hacer un Doppler, no se ve tan claro como el anterior, ¿no? Que sí se veía claramente una imagen que indicaba cronicidad, ¿no? Pero esta de acá podría ser subaguda, ¿no? O entrando en la cronicidad. Entonces, ustedes ya saben, ¿no? Cuando estamos tratando de hablar prácticamente de lo que es el contexto de medicina deportiva, ¿no? Entonces, usualmente se da por exceso, ¿no? Uso excesivo en deportes o trabajos repetitivos, ¿no? Además, se podría asociar un pinzamiento supracromial, ¿no? Y esto provoca compresión crónica de la bursa, ¿ok? Puedes también estar asociado a traumatismos directos en el hombro, como les mencioné, ¿no? Y puedes también estar asociado a artritis inflamatorias, ¿ok? En este caso, ¿no? El tratamiento también es igual, ¿no? Reposo y modificación de la actividad que haga que no haya una sobrecarga sobre la bursa, ¿ok? Aplicación de hielo y AINES para reducir esa inflamación, ¿no? Fisioterapia para mejorar la movilidad del hombro, ¿no? También puede haber infiltración con corticoides, esto también puede ser ecoguiado, ¿no? En esta zona.
Y ya la acromioplastía subacromial, que ya es netamente quirúrgico, es cuando ya es demasiado resistente o sea, el dolor ya es muy limitante, ¿ok? Y hay un pinzamiento severo, ¿no? Luego hablemos de la bursitis hemorrágica. ¿Qué vemos en la bursitis hemorrágica? Usualmente va asociado a golpe directo a la bursa, ¿ok? Y en ocasiones con fracturas de huesos adyacentes o de un ligamento. Importante del hallazgo del ultrasonido, usualmente vamos a encontrar, ¿no? Distensión de la bursa. ¿Esto por qué se da? Porque hay acumulación de sangre, ¿ok? En otras palabras, ¿no? Porque es que es una lesión usualmente traumática, ¿no? Puede también estar asociado no solamente a la bursa, sino también a fracturas adyacentes. Podría ser, si me pregunto, ¿no? Una fractura ósea adyacente puede afectar a la bursa, sí. Una lesión ligamentaria con hemorragia o sea, interarticular podría también, ¿no? Por ejemplo, en la rodilla, ¿no? Cuando hay rotura de ligamentos y todo, se puede inflamar la bursa, sí. Ya de lo secundario, como trastornos de la coagulación o artritis inflamatoria o gotosa, puede también estar como parte de, ¿no? Parte de hallazgos ecográficos en bursitis, ya le estamos hablando de la distensión de la bursa, ¿no? Puede haber la forma, ¿no? Adquiere diferentes formas, una forma irregular, ¿no? A diferencia de la bursitis inflamatoria en la que se mantiene su morfología. Puede también ver material ecogénico en su interior, ¿no? Esto va a asociar a reflejar la presencia de sangre coagulada o en procesos de organización, ¿no? Vamos a encontrar de repente masas ecorefringentes móviles, ¿no? Que corresponden a coágulos dentro de la bursa, y puede haber también ausencia de engrosamiento de la pared sinovial, lo que ayuda a diferenciarla de la bursitis inflamatoria crónica o séptica. ¿Okay? Si me preguntan cuál es el tratamiento, ¿no? Ya que hemos conversado de tratamiento en todas las diapositivas previas, ¿no? Lo ideal es el manejo conservador, ¿no? Reposo y compresión para reducir el sangrado. ¿Okay? Eso es lo más importante. Podemos aplicar hielo y AINES en fases iniciales, ¿no? Podríamos hacer en el caso de que tenga mucho contenido sanguinolento y esto puede generar más inflamación o irritación de los tejidos de esta zona. Y podemos hacer una aspiración ecoguiada, ¿no? Esencialmente, si el paciente toma aspirina, por ejemplo, por vago motivo, ¿no? Evitar el riesgo de tomarla. Y lo que es corresponde a cirugía, usualmente la bursectomía o drenaje quirúrgico, ¿no? Podría ayudar. Ahí vean la bursitis hemorrágica, ¿no? Con la diferencia de la friccional, ¿no? Parece que había un tabique en medio, ¿no? En esta zona de acá. Pero hay mayor aumento, ¿no? Del espacio, más de 2 milímetros, de todas maneras hay, ¿no? O sea, primero lo que estamos observando ahí, que podría diferenciarla de repente de una eh, friccional, ¿no? Es que primero hay distensión de la bursa, como tal, ¿ok? Con un aumento del volumen debido a la acumulación, entendemos que es de sangre, ¿no? Vemos que hay presencia de material ecogénico en su interior, lo que representa usualmente coágulos en formación o afibrina. Ahí también parece que hay unas masas ecorefringentes móviles, ¿no? Que parece que están ahí medio, que parece un tabique. Que usualmente son coágulos que si nosotros hacemos la presión con el reductor, de repente se van movilizando. ¿Okay? Y lo que ustedes ven ahí también es que no hay engrosamiento en la pared bursal, ¿okay? Que ayuda a descartar la de la inflamatoria. ¿Okay? Muy aparte de la causa, no esencial. Si viene y te dicen de que se ha golpeado, que es un traumatismo directo, o hay una fractura ósea o rotura de ligamento cercano, lo más probable es que nosotros vayamos a pensar que esta lesión se ha producido por este cuadro, ¿no? Una bursitis hemorrágica. Luego tenemos lo que sería la bursitis química o metabólica, ¿ok? Se asocia usualmente a otras enfermedades y me pareció bueno
también, bueno, mencionarlo en general como enfermedades de todas las bursas. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente vamos a tener, ¿no? O siempre que hagamos una ecografía va a ser un deportista de élite, ¿no? No todos los que estamos acá vamos a ir a hacer ecografía a la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? Nadie va de aquí de repente, no sé, de repente algunos, quién sabe, tiene la suerte, se va a hacer ecografía, ser ecografista de un equipo de fútbol de Brasil, ¿no? De Argentina, de Europa, ¿no? Pero también vamos a ver lesiones deportivas, ¿no? Muy aparte de las mencionadas, no solamente en deportistas de alta competencia, sino también vamos a encontrar lesiones, ¿no? Como las mencionadas previamente, ¿no? En pacientes no deportistas, ¿ok? Pacientes no deportistas que pueden tener de por sí, ¿no? Algún tipo de enfermedad previa, ¿ok? Como por ejemplo una gota, o sea, no quiere decir ahora que el paciente con gota, ¿no? Nunca va a hacer deporte, lo vas a limitar a estar en la cama porque se va a inflamar las articulaciones y luego va a venir a molestarte por una ecografía. No es así, ¿ok? En este contexto, ¿no? Lo que está sucediendo es que usualmente vamos a veces también tener los cuadros previamente mencionados sobre enfermedades ya de base, ¿ok? Por ejemplo, tenemos lo que es la bursitis química o metabólica, ¿no? Usualmente es el depósito de sustancias metabólicas como cristales asociadas con otras enfermedades. La más frecuente es la bursitis gotosa, usualmente involucra las bursas subcutáneas a nivel dorsal del codo y ventral de la rodilla. Por ecografía vamos a encontrar una bursa distendida, líquido muy epoicoico o anecoico, ¿no? Y se van a acompañar de algunas calcificaciones, ¿ok? ¿No? Entonces tenemos en este caso la bursitis gotosa, ¿no? Pseudogota, también como le digo, o también cristales de hidroxapatita. Entonces, ustedes me dirán cuáles son, ¿no? Las que más se generan: la bursa dorsal del codo y la ventral de la rodilla, ¿no? ¿Qué podríamos hallar de repente en ecografía? ¿No? Primero una bursa distendida con contenido líquido hipoecoico anecoico. Vamos a encontrar material ecogénico en su interior, ¿ok? ¿Eso que representa? Depósitos cristalinos o de fibrina. Calcificaciones también de la pared bursal o en su interior. También vamos a encontrar sombra acústica posterior si hay depósitos densos de cristales de calcio. Y vamos a encontrar una hipervascularización en el Doppler, ¿ok? En casos usualmente de inflamatorios activos. Ahí observan, ¿no? Ya por la imagen, ¿no? Ya saben cuáles son los dos tipos de lesiones que más se producen, qué tipo de bursa será, ¿no? Ya hemos hablado, creo que esta imagen la hemos repetido en todos los cuadros previos, ¿no? ¿Qué observan ahí? Primero, lo primero que vemos ahí es una bursa distendida, ¿no? Hay cierto material ecogénico, ¿no? En su interior hay material hiperecoico con sombra acústica posterior, lo que sugiere depósitos del calcio o cristales de durato, ¿no? Ahí ven engrosamiento de la pared bursal, usualmente indicativo de inflamación crónica, y parece que también hubiese un poco de edema peribursal, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Podría de repente ser un paciente que te viene y tiene de repente una pseudogota, por ejemplo, no haya estado haciendo ejercicio y tuvo la inflamación, ¿ok? Entonces, en este caso, hay que darle primero manejo de la enfermedad de base. Si está controlada y simplemente es una reagudización, ¿no? Por haber estado haciendo deporte, se le puede dar un aire, ¿no? Fisioterapia. Si hay mucho líquido inflamatorio, le podríamos hacer una aspiración ecoguiada, ¿no? Podríamos hacer también infiltración de corticoide, también ayuda, ¿no? Y si en caso hay demasiadas calcificaciones, se podría tal vez hacer una cirugía para retirar eh, los depósitos de calcio como tal, ¿no? Es una opción también que podría ser bastante valedera en este tipo de contextos, sobre todo cuando son crónicos inflamatorios, ¿ok? Y si me preguntan qué imagen parece que es, podríamos hablar de repente que puede ser una bursitis patelar, ¿no? En ese contexto por la imagen. No está propiamente membretada, ¿no? Pero se ve por la zona aparentemente. A ver, observan ahí una bursa prerotuliana, ¿no? Con calcificaciones en su interior y señal Doppler.
Recordemos que cuando hablamos que hay señal Doppler, usualmente hablamos de contextos inflamatorios, ¿no? Usualmente muy agudos o crónicos. Se ve claramente ahí, ¿no? Ahí se ve la bursitis perirotuliana, ¿no? Ven la bursa perirotuliana distendida en su interior ecogénico, con contenido ecogénico en su interior. Ahí también por ahí ven presencia de calcificaciones, ¿no? Que aparecen como focos hiperecoicos con sombra acústica posterior. Vemos también señal Doppler de poder positiva, ¿no? Lo que indica usualmente hipervascularización y que estamos hablando de una inflamación activa, ¿no? También vemos engrosamiento de la pared bursal, ¿no? Sugerente de inflamación crónica. Entonces, en este contexto, lo que tenemos aquí es una bursitis gotosa, ¿no? O material ecogénico con sombra acústica. Vemos ahí esa hipervascularización en el Doppler, ¿no? Vemos también esa bursitis séptica con líquido heterogéneo y engrosamiento bursal, aumento en el Doppler. Vemos una bursitis inflamatoria crónica con líquido hipoecoico, paredes engrosadas, ¿no? Y podemos tener bursitis también calcificante. Entonces, todo lo que yo previamente he mencionado podrían asociarse a ese tipo de cuadro, pero tenemos que relacionarlo con la clínica, ¿ok? Con la clínica. Entonces, si esto es una, supongamos que es gotosa, ¿no? Sabemos que son por cristales de urato monosódico, ¿no? La respuesta inflamatoria en este contexto suele ser bastante intensa, ¿no? Y afecta comúnmente a la bursa olecraniana y plenrotuliana, ¿ok? El tratamiento, ya saben, colchicina y AINES, ¿no? Se puede dar alopurinol también. Es importante hacer una aspiración ecoguiada, ¿ok? También ver la infiltración de corticoides y la corrección dietética también podrían mejorar en este tipo de casos. Les dicen, deja de comer tanta carne, ¿no? Pero como les digo, ¿no? Es importante porque podemos tener este tipo de lesiones, ¿no? Que son crónicas, pero acentuadas en pacientes que están haciendo de repente alguna actividad física y se agregan, ¿no? Bueno, no podemos determinar y decir que este paciente nunca más puede hacer deporte, porque no es la idea. No simplemente que puede generar tanto una bursitis hemorrágica como una bursitis inflamatoria en el contexto de un paciente que tiene algún tipo de enfermedad como tal, ¿no? Lo que vemos aquí también es importante, ¿no? Es uno de los estudios, una de las zonas que más inflama, ¿no? La llamada bursa del Olecra, ¿no? Que es un saco subcutáneo que se superpone al proceso de olecrano y contiene una pequeña cantidad de líquido para prevenir la lesión del tejido subcutáneo y la piel del olecrano óseo descubierto, ¿ok? ¿Qué van a encontrar ahí? Van a encontrar usualmente la acumulación, ¿no? De líquido en la bolsa del olecrano, características de la proliferación sinovial, ¿no? Y puede haber una pequeña proporción de pacientes que pueden mostrar ecos libres asociados a características de tendinitis, ¿ok? Entonces, ¿se puede asociar estas lesiones a tendinopatía? Sí, ¿ok? Se pueden asociar a tendinopatía y cambios en estructuras ligamentarias, ¿no? Eso es importante, ¿ok? Se puede producir también alteración si la inflamación es muy marcada en estructuras cercanas, como de repente tejido celular subcutáneo, piel, sí, también, ¿ok? Podría haber, ¿no? Entonces siempre es importante ver la acumulación, como les digo, del líquido en la bursa, ver si hay proliferación sinovial e hipervascularización, ver presencia de ecos libres dentro de la bursa, que pueden representar fibrina o detritus celulares, y también ver calcificaciones asociadas que pueden indicar bursitis crónica o secundaria a enfermedades metabólicas, ¿ok? ¿No? Bueno, hay que tener bastante base sobre todo en estas zonas donde usualmente, como les digo, no tanto por deportistas, ¿no? Se genera casi siempre mayor cantidad de sobrecarga, ¿no? Ahí se ve el olecra, ¿no? Claramente. A veces el llamado codo de tenista, ¿no? Que algunos conocemos. Y se comenta usualmente, ¿no? Que casi siempre son lo que sufren los tenistas y a veces los acaba retirando porque el dolor se genera una inflamación crónica, ¿no?
Hay que observar ahí una bursa bastante distendida, ¿no? Con acumulación de líquido, más de 2 milímetros de todas maneras. Ven líquido anecoico o hipoecoico, ¿no? Dependiente de la evolución. Ven, hay un engrosamiento de la pared dorsal, ¿no? Usualmente esto va en casos de inflamación crónica. También hay presencia de ecos internos en la bursitis hemorrágica infecciosas o gotosas, ¿no? Y también puede haber un edema peribursal, ¿ok? ¿Eso qué significa? Que esto refleja inflamación en los tejidos circundantes usualmente, ¿ok? Ya saben, ya que les mencioné, ¿no? Usualmente por qué se podrían generar esto, ¿no? Por microtraumas, ¿no? Traumas directos, infecciones. Y, y el manejo no varía mucho de las otras bursas previamente ya mencionadas, ¿no? AINES, fisioterapia, eh, por ejemplo, también los otros contextos que les mencioné, ¿no? El reposo sobre todo, ¿no? Reposo es creo que lo principal. El reposo es lo que ayuda más en ese tipo de pacientes, creo, ¿no? Evitar que la bursa siga produciéndose o siga teniendo algún tipo de ese microtrauma, ese deslizamiento, ¿no? Como tal. Ahí ven también, ¿no? Cómo se dibuja la imagen. Se nota claramente, creo, ¿no? El cambio, que es el cambio a nivel del aumento de la bursa y la inflamación de los tejidos, ¿no? En la compresión, ¿no? Se observa cómo se reduce la cantidad de agua, ¿no? Se quiere decir que no es probablemente es un contexto inflamatorio reciente, ¿no? Puede ver cierta, simplemente con el Doppler podríamos ver cierta hipervascularidad, ¿no? Luego también mencionar a los llamados quistes popliteos, ¿no? O de Baker, ¿no? ¿Y esto por qué se produce? Usualmente, ¿no? Se generan porque hay un ensachamiento de la bursa gastronemia semimembranosa que se conecta o se encuentra en la llamada fosa poplitea, ¿ok? ¿Cuál es esta? Esa es la región que la tenemos usualmente posterior a la rodilla, ¿ok? A la rodilla, ¿ok? Usualmente esto va secundario usualmente a un derrame usualmente articular, ya muy aparte del aumento del desechamiento de la bursa. A veces puede ser asintomático, otras veces generar dolor e inflamación, ¿okay? Y una masa palpable. Se le dice o de Baker, porque esto fue descubierto por él, ¿no? En el 1877 había una hernia sinovial que atravesaba la cápsula posterior de la rodilla hacia la fosa popltea, ¿no? Y le puso este nombre, que usualmente puede producir, ¿no? Causas comunes para que se produzcan esta enfermedad, ¿no? Estaríamos entrando en las que corresponden a, ¿no? Por ejemplo, meniscopatías, ¿ok? Artritis reumatoide, entre otras, sinovitis crónicas, ¿ok? O traumatismos previos. Pero si hablamos netamente de lesiones deportivas, tendríamos que hablar de la meniscopatía, ¿no? Ustedes van a venir, ¿qué les va a decir el paciente? El paciente le va a decir que tiene una masa palpable en la fosa, ¿no? Va a mencionar muy probablemente que empeora con la actividad física, va a decir que hay rigidez, ¿no? En esa zona y que no le permite hacer deporte o actividades que usualmente él realizaba. Ahí ven una imagen. La imagen obedece, ¿no? A lo que sería un quiste de Baker,
ven se ve una dilatación marcada, ¿no? De la fosa poplitea, creo, ¿no? No hay mucho que decir en ese sentido, ¿ok? Ven esa estructura anecoica, ¿no? Bien delimitada en la fosa poplitea. Ven la comunicación con la articulación en la región de la bursa gastrocnemia semimembranosa también. Se observan ciertas paredes delgadas, ¿no? Por ahí adentro se ve una llamada aceptación interna. Hay ausencia de flujo en el Doppler también, ¿no? Usualmente en este tipo de lesiones. ¿Okay? Causas comunes de estas, usualmente el quiste de Baker, ¿no? Sobre ya les dije, ¿no? Derrames articulares o lesiones meniscales o ligamentarias. Estamos que nos basamos netamente ahorita a lo que vendría a ser el plano deportivo, ¿no? Como tal. El tratamiento usualmente es conservador, ¿no? Fisioterapia, aire, reposo. Se puede hacer drenajes ecoguiados, cosas que le permiten hacer la ecografía también, sí, okay, solamente cuando hay gran volumen de líquido, ¿no? Se puede hacer también drenaje ecoguiado. Como les dije, cirugías, solamente cuando el quiste es muy grande y se para llenando cada rato. Y hay que tratar siempre de manejar la causa subyacente, ¿no? Que si hay una artritis, una meniscopatía o algo ligamentario que no se termine de solucionar, se tiene que solucionar. Mencionar también lo importante, la membrana sinovial, ¿ok? La membrana sinovial, ¿no? En este contexto, ¿no? Tapiza todas las superficies del espacio articular, excepto del cartílago articular. Además, forma parte de las vainas tendinosas y de las bursas, ¿ok? Esto que genera garantiza una reacción rápida y extensa ante cualquier tipo de agente extraño, ¿ok? Esta además sintetiza proteínas que forman parte del líquido sinovial, ¿ok? Y este líquido es un dializado en el plasma de alta viscosidad porque que lubrifica las estructuras articulares. Mencionar que esta está compuesta por dos capas de sinoviocitos y resulta demasiado delgada para que pueda valorarse mediante ecografía, ¿ok? Sin embargo, se pueden detectar enfermedades sinoviales cuando se utilizan equipos de alta resolución, con transductores lineales usualmente de alta frecuencia, ¿ok? Usualmente con transductores de alta frecuencia. Sí, nos le va a permitir de repente hacer una valoración como tal, ¿no? En ese tipo de contextos, usualmente de pacientes con algún tipo de compromiso, ¿no? En la membrana sinovial. Mencionar también, ¿no? Que si se genera una inflamación de esta, estaríamos hablando de la sinovitis, propiamente dicho, ¿no? Que es la inflamación de la membrana, ¿no? Lo que usualmente, como les digo, ¿no? En la ecografía usualmente deportiva, ¿no? Si estamos en las secciones, si nos vayamos como tal, ¿no? Habría el monitoreo de la sinovitis, por así decirlo, ¿no? En atletas, ¿no? Con artritis o lesiones repetitivas, que van de la mano, ¿no? Podríamos también, viendo la membrana sinovial y viendo esta sinovitis, ¿no? La detección temprana de lesiones por sobreuso, ¿no? Como la extensosinovitis o que pasen en los corredores o en los tenistas, ¿no? Podríamos también usarlo como guía ecográfica para infiltraciones articulares, ¿no? Y evaluación de derrames postraumáticos de rodillas, codo y tobillo, ¿ok? Podríamos también asociarlo, ¿no? Esta ecografía en la membrana sinovial, ¿no? Antes de solamente hablar de sinovitis, ¿no? Para evaluar la tensosinovitis o las artropatías de deportistas, ¿no? Que pueden estar asociadas, como les dije hace un momento, ¿no? Usualmente estos contextos pueden estar relacionados con otros tipos de lesiones de tejidos adyacentes, como por ejemplo lesiones meniscales o ligamentarias, ¿ok? Podría también estar asociado a artritis traumática, ¿no? Y sinovitis crónicas por deportes de impacto como fútbol, baloncesto o rugby, ¿no?
Entonces, si hablamos de sinovitis, ¿no? La sinovitis es la inflamación de la membrana sinovial. Se presenta en un amplio rango de enfermedades, ¿no? Entre ellas artritis inflamatorias, sépticas o no sépticas, o en las artrosis, ¿no? Los hallazgos ecográficos en estas entidades pueden ser usualmente muy parecidos, ¿no? La sinovitis puede mostrar diferentes aspectos con la exploración ecográfica, engrosamiento liso, regular, nodular y velloso, ¿ok? Porque recuerden de que esta actúa, ¿no? Esta membrana, ¿no? Actúa primero, produce líquido sinovial, que lubrica la articulación y reduce la fricción entre las superficies articulares. Lo segundo, recordemos que actúa como una barrera selectiva, ¿no? Regula la entrada y salida de nutrientes y células inflamatorias. Entonces, usualmente cuando hay un contexto se puede producir una alteración o se puede generar células inflamatorias. Y usualmente esta membrana, como les digo, ¿no? Como es la puerta de entrada y de salida de células inflamatorias, ¿no? Es la clave, ¿no? Para esta respuesta. ¿Okay? Entonces puede estar relacionado con la sinovitis y al mismo tiempo puede estar relacionado con la artritis. ¿Okay? En el contexto, ¿no? De engrosamiento sinovial, ¿no? Lo que ustedes van a observar es la sinovitis, dentro de la sinovitis, ¿ok? Este puede ser hipoecogénico o puede ser hiperecogénico, ¿ok? La detección del flujo con Doppler color, ¿no? Y con Doppler energía es variable en función del grado de hiperemia y puede ayudar a distinguir una sinovitis de un derrame propiamente articular, ¿ok? Es importante, ¿no? Esa diferenciación. Ver si es un derrame o simplemente es una sinovitis. Eso les va a ayudar tanto para ustedes poder hacer un diagnóstico y poder hacer un approach mejor para el manejo propiamente dicho. Ahí ven una ecografía, ¿no? La A, ya vieron que es una ecografía en plano axial, sagital del tendón flexor del tercer dedo de la mano. Se muestra que hay un anillo hipocogénico alrededor del tendón, ¿no? Es una sinovitis secundaria, un cuerpo extraño, ¿no? Parece que es una astilla de madera, puede ser una astilla de madera, en realidad puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero lo que observamos ahí inicialmente, ¿no? Es un cuerpo extraño, ¿no? ¿Qué condiciona esto? Condiciona el aumento, ¿no? De una membrana sinovial. Se observa claro, creo. La segunda imagen muestra una tensosinovitis no infecciosa, aparentemente, ¿no? Y refieren que es por pseudomonas, de los tendones del compartimento medial del tobillo. ¿Ok? Ya te ponen la premisa, no es un paciente diabético, ecografías en un plano sagital, muestra un engrosamiento difuso del líquido sinovial, ecogiste con el líquido peritendinoso. Entonces lo que ustedes están viendo ahí, ¿no? En las dos imágenes lo que sí llama la atención es el engrosamiento sinovial es marcado, ¿no? Se ve el anillo hipoecoico, ¿no? Que indica inflamación. Ven material ecogénico en el área afectada, usualmente representado con el cuerpo extraño. Y el Doppler positivo, ¿no? En el caso de inflamación activa, también es bastante importante. Las causas comunes usualmente van a estar asociadas a cuerpos extraños traumáticos, ¿no? Y usualmente lesiones de actividades deportivas. Ahora, ustedes dirán, doctor, pero ¿y sale infectado? Sí, sale que es infectado. La pregunta es ¿por qué? Porque como les mencioné previamente, ¿no? Cuando ustedes hacen estas valoraciones y estos estudios, ¿no? Si hay una puerta de entrada, ¿no? Si hay una puerta de entrada, lo que van a lograr ustedes, muy probablemente, es que se genere la infección. ¿Ok? Se genera infección. Supongamos de que tiene una sinovitis medio crónica, algo que se ha cronificado. ¿Qué sucede y qué pasa? Ustedes usualmente pueden, ¿no? Hacer todo su manejo, ¿no? Toda su historia, ¿no? Y si es que, por ejemplo, no sé, se corta en una zona cercana, es netamente un punto de entrada. Y ese punto de entrada va a generar una infección ya en ese contexto.
Entonces, siempre hay ese contexto con deportistas, ¿ok? Que siempre un contexto inflamatorio puede pasar a un contexto séptico, ¿ok? Ahí ven una ecografía, ¿no? Del plano sagital subyacente a la articulación. En este caso es del hombro, ¿no? Sacromio clavicular, ¿no? Esto muestra una distensión de la bursa supracromial, ¿no? Y ven el líquido en su interior y un marcado engrosamiento sinovial billonodular. Aquí se observa claramente, ¿no? Ahí me llama la atención que hay una distensión de la bursa supracromial, ¿no? Bastante marcado. Hay engrosamiento sinovial con características bionodulares, ¿no? Si le pusiéramos Doppler, muy probablemente encontraríamos que está activo, ¿no? Sinovitis activa. Hay compromiso de la articulación acromioclavicular, ¿no? Esto posiblemente asociado a degeneración articular asociada. ¿Okay? Ustedes me dicen, para este tipo de articulación, doctor, ¿cuáles son las causas más comunes? Yo diría, ¿no? Síndrome de pinzamiento supracromial, ¿no? Diría también sobrecarga repetitiva, ¿no? Esto que es cuando pasa, por ejemplo, a los jugadores de béisbol, ¿no? Lo que hacen los lanzadores, ¿no? Nadadores también, por ejemplo, los que les gusta ir al gimnasio hacer levantadores de peso, hacer halterofilia, ¿ok? Y en contextos de personas no solamente deportistas, sino en contextos inflamatorios, ¿no? Normales, puede estar asociado a AR, ¿no? Artritis reumatoide, gota, pseudogota, ¿no? En el caso, ¿no? Del tranteamiento casi siempre es lo mismo, ¿no? Excepto que vayamos, que son descanso, AINES, ¿no? Y de drenaje secoguiado si hay demasiado líquido, ¿no? Y usualmente en cirugía es la descompresión supracromial, ¿no? Que es un síndrome para el síndrome de pinzamiento severo, ¿no? Y podríamos también hacer una bursectomía o sinovectomía, en caso si esto se vuelve una sinovitis proliferativa, ¿no? Ahí encontramos una imagen, otra imagen muy sugerente, ¿no? Ahí encontramos un receso dorsal de la articulación interfalángica, usualmente proximal de la mano, y también encontramos un receso dorsal de la articulación. En este caso, más que todo, puse esta imagen para que ustedes vean el Doppler, ¿no? Si ustedes entonces observan el Doppler, lo que están viendo es un proceso muy activo. Muy activo. Panus, propiamente, es la proliferación del tejido sinovial, ¿no? Se ha considerado como una manifestación tardía, inactiva y irreversible de la artritis reumatoide. Esto lo pongo casi al final de esta parte porque ya es un poco de miscelánea, por así decirlo, ¿no? Hay una membrana de tejido de granulación compuesta en células mesenquimas y derivadas de la médula ósea. ¿Okay? Eso no es propiamente lesiones deportivas, una lesión deportiva como tal, va asociada usualmente a contextos inflamatorios crónicos como la R, que es inflamación crónica. La formación del panus usualmente estimula la liberación de interleuquina 1, factores de crecimiento derivados de las plaquetas, además de prostaglandinas y sustancia P por parte de los macrófagos, lo que en último término da lugar a destrucción del cartílago y erosiones óseas. Entonces se podría comportar como una lesión degenerativa, ¿no? Propiamente dicho. Lesión degenerativa. Como les expliqué, va asociada a una proliferación usualmente pseudotumoral, hipoecogénica o hiperecogénica situada en el interior de la cavidad sinovial. ¿Ok? Va a estar también relacionado al derrame articular y engrosamiento sinovial. ¿Okay? Se va a asociar Doppler color, puede ayudar a evaluar la hiperemia sinovial y permitir así la distensión entre una fase inflamatoria activa y un panus fibroso avascular. ¿Ok? Ahí ven cómo se ve el panus, propiamente dicho. Hay una ecografía y en plano axial en la cara dorsal de la articulación metacarpofalángica del tercer dedo en un paciente con artritis reumatoide. Se ve un engrosamiento sinovial hipoecoico e hiperémico, ¿okay? En la imagen sagital, ¿no? De la articulación de cúbito carpiana, esto se ve en un paciente con artritis reumatoide.
que muestra panus hiperecogénico y avascular, ¿no? Una pequeña cantidad de líquido. Otra enfermedad también que se genera y se ve es la llamada condrocalcinosis, ¿ok? Usualmente también se ven calcificaciones del cartílago, esto puede estar asociado a procesos crónicos, también en deportistas, como también enfermedades de tipo inflamatorias, ¿ok? Se ve, ¿no? En mayor parte de los casos, esta calcificación indica un depósito de cristales de pirifosfato cálcico dihidratado, aunque pueden existir a veces otras causas, ¿ok? ¿Ven? Observan, ¿no? Ahí se ve una radiografía y una ecografía. En la radiografía, ¿no? Simple de hombro, ahí se evidencia una extensa calcificación intraarticular, donde están las flechas, ¿no? Y la otra imagen es una ecografía de la articulación glenohumeral, ¿no? Esto muestra una línea hiperecogénica, donde están las flechas negras, que corre paralela a la superficie cortical, la flecha blanca, ¿no? Quiere decir que, si bien no hay líquido propiamente, hay calcio, ¿no? Y recordemos de que nosotros necesitamos de que esa parte esté hidratada, por así decirlo, ¿no? Que haya una especie de líquido que permita, ¿no? Que nosotros podamos, como tal, tener esa lubricada para que se genere movimiento. Si está calcificada, va a generar dolor y va a generar limitación del movimiento. Y ya prácticamente terminando esta parte, porque como les digo, vamos a conversar un poco de lesiones de rodilla, ¿no? Algo, tratar de ser un poco muy, porque hay que evitar tocar lo que es bursas, de repente mencionaremos un poco de lesiones ligamentarias por ecografía o lo que nos permita ver, ¿no? Porque es parte también de lesiones deportivas, ¿no? Vamos a hablar de la sinovitis vello nodular pigmentada difusa nodular. Son alteraciones proliferativas benignas de la membrana sinovial que pueden afectar articulaciones, bursas y vainas tendinosas. O sea, pueden producir tendosinovitis también. Esas alteraciones tienen factores histológicos similares y están consideradas como entidades relacionadas que se distinguen por el cuadro clínico. Las manifestaciones radiológicas, el tratamiento y el pronóstico va a ser muy variable. ¿Okay? La sinovitis vellonodular pigmentada, ahí tenemos que puede ser difusa y nodular, ¿no? Es una alteración proliferativa de la cubierta sinovial de las articulaciones que da lugar a un engrosamiento velloso y nodular de la membrana sinovial, que esto puede ser localizado o difuso, ¿no? La rodilla es la articulación afectada con mayor frecuencia de un 80%, aunque se puede encontrar en orden decreciente en la cadera, el tobillo, el hombro y el codo. Puede haber existencia de derrame articular y engrosamiento sinovial, como hemos visto en las ecografías previas, ¿ok? Puede ser hipogénico con proyecciones vellosas y nodulares, y puede haber aumento de la vascularización cuando se aplica el Doppler color, ¿ok? También puede mostrar las erosiones óseas cuando existen además, ¿no? Se puede hacer, o sea, cuando vemos, por ejemplo, tratamos de hacer eh, ecografías o guiar artrocentesis, ¿no? Para extraer sangre cuando sea necesario. ¿Okay? Entonces esas son patologías que usualmente se pueden asociar a cuadros previos que ya les dije, ¿no? Como tal. Y ahí ven lo que sería una sinovitis nodular, ¿no? Ven la ecografía en plano sagital, ¿no? En la cara anterior, de la rodilla en la que se ve una lesión sólida, bien definida y poecoica, ¿no? En la llamada grasa de Hoffa, ¿no? Que son imágenes con las descripciones que se observan, que ya hemos visto más o menos siempre, ¿no? Ahí ven la flecha, o sea, en la flecha hueca que ven ahí, o sea, que es negra, ven la epífisis tibial, ¿ok? ¿No? En el plano sagital, pero ahí lo que llama la atención es que es una lesión lobulada, bien definida e intensa, ¿no? Como tal. Bueno, esto de aquí se refiere a todo lo que hemos hablado previamente sobre lesiones lesión articular y bursa, ¿no? Vamos a pasar un ratito a unos 2, 3 minutos mientras que abre la diapositiva. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas?
Viendo que no hay preguntas, vamos a abrir la segunda parte, un ratito. La última parte es algo pequeño, ¿no? Sobre lesión del rodillo.
Si es una lesión más grande, se puede producir, si fuera una lesión grande, ¿no? Como tal, en lo que son los meniscos, ¿no? Se podría producir una discontinuidad, ¿no? Entonces, como le digo, ¿no? Primero que vamos a ver, una interrupción de la línea hiperecogénica del menisco, ¿ok? Vamos a ver un aumento del grosor meniscal en ecografía por edema o inflamación. Vamos a ver presencia de líquido intraarticular que puede estar asociado a derrame. Pueden haber fragmentos meniscales desplazados también, ¿no? Usualmente, entonces respondiendo, ¿no? Porque parece que nos está escuchando de nuevo, a ver la diapositiva. En la imagen uno tenemos una ruptura del menisco externo, ¿no? Observen cómo hay una discontinuidad donde señala la flecha en la estructura hiperecogénica, ¿no? Del menisco externo, ¿no? Las rupturas meniscales laterales suelen estar asociadas usualmente a traumatismo, ¿no? Especialmente en actividades deportivas o accidentes en mecanismos de torsión. Lo que observan abajo, la ruptura del cordón anterior, ¿ok? Ahí lo que observan ustedes son como irregularidades, ¿no? Y cólicas más oscuras dentro del cuerno anterior del menisco externo. Ese tipo de lesión es menos frecuente, ¿ok? Que la del cono posterior, pero puede causar dolor en la parte anterior de la rodilla, especialmente al realizar flexión o cambios bruscos de dirección. Por eso los futbolistas se lesionan usualmente la rodilla, ¿no? Se lesionan en esos tipos de cambios de movimiento, ¿no? Ahí ven la fractura de menisco externo, ¿no? Nuevamente, que es observan, ¿no? Observan interrupción de la línea hiperecogénica, ¿no? Del menisco, que tiene que ser normalmente homogénea, enseñar las flechas, aparenta un aumento de grosor meniscal, ¿no? Que es asociado a edema o inflamación. Hay presencia de líquido intraarticular, ¿no? Hay derrame articular secundaria a inflamación. Y además vemos, o podríamos ver también nuevamente, fragmentos meniscales desplazados. Ahí se ve en esta imagen de aquí abajo, en estas dos imágenes en realidad del cuerno interno, ¿no? O sea, es un acercamiento, un zoom. Lo que observamos es aumento del grosor meniscal y eso oscuro es edema, ¿no? Muy aparte de la interrupción de la línea que ya se ve que es ni que ser homogénea, se ve un más oscuro, ¿no? ¿Qué es eso? Edema o inflamación, ¿ok? Y no se descarta que de repente por el tamaño de la lesión podría ser un derrame articular, ¿ok? Ahí ven degeneración intrasustancia, ¿no? Menisco interno, ahí se observa, ¿no? Hay edema interarticular también, ¿no? Ese tipo de lesión. Llama bastante la atención desde ese punto de vista. No, la degeneración del menisco se piensa como protrusión o herniación del menisco sobre la línea articular y la degeneración puede o no estar acompañada de ruptura, pero sí usualmente, como le digo, puede estar acompañada de edema como tal, ¿ok? Que es lo que previamente hemos observado, ¿no? Degeneración y herniación en ese caso, ¿no? Se ve una protrusión hacia afuera acompañada de edema. Eso es lo que me llama la atención. Esa protrusión que se ve acá donde señala la flecha es una protrusión, una herniación, ¿ok? Acompañado de edema. En este caso lo que están observando, ¿no? Es propiamente degeneración y herniación del menisco interno, ¿no? La clasificación de las lesiones meniscales depende del grado de rotura, ¿no? Grado 1 es lo que les mencioné, ¿no? Prácticamente todo el rato, lesión hipoicoica no focalizada, sin ruptura en relación con proceso inflamatorio. El grado 2 es una ruptura o lesión de continuidad que se comunica con la superficie femoral, tibial o de la cápsula en general, ¿no? Hay de una grado 1, ¿no? Vean cómo se genera izquierdo normal y ven hay cierta degeneración de la sustancia hasta la flecha. Hay un poco de, hay edema, ¿no? Hay un poco de edema. Hay aumento de la leucogenicidad entre la sustancia meniscal, ¿no?
El tratamiento usualmente es fisioterapia, en algunos casos tratamiento quirúrgico en un contexto, no depende. Ahí vemos una lesión de menisco grado 2, ¿no? Hay una ruptura ya del cuerno anterior, hay un poco de edema, muy aparte de la pérdida de la arquitectura normal que usualmente se ve, ¿ok? Hay aumento de la señal de la intensidad dentro del menisco, ¿no? No alcanza la superficie articular por suerte, ¿no? Ya les dije, hay aumento de la alteración intrasustancia acá. En la primera, grado 1 hay degeneración intrasustancia sin alteraciones evidentes en la forma del menisco, y en el grado 2 hay aumento en la alteración intrasustancia, ¿no? Con una extensión más profunda, pero sin ruptura completa del menisco, ¿no? Entonces vemos un poco de engrosamiento, cambio de congenicidad, vemos un poco de alteraciones focales, ¿no? Y no hay desplazamiento de fragmentos meniscales. Observamos también lesiones tipo grado 3, ¿no? Ahí hay rupturas de los cuernos prácticamente posteriores, ¿no? Hay aumento de la sustancia, hay edema, pareciera que hubiese un poco de edema periarticular en esta zona de por acá, ¿no? Eh, hay progresión en sí, ¿no? De la ruptura completa, ¿no? Pues de ahí ya llega a alcanzar parte articular, ¿no? Se ve claramente la discontinuidad meniscal, ¿no? Los fragmentos, podrían haber ahí fragmentos desplazados, ¿no? Meniscales, y bueno, hay derrame articular asociado que se ve en esta zona de acá, ¿no? Ya les mostré. Grado 4, ¿no? Mayor lesión todavía total, desplazamiento, hay bastante derrame articular, aparente también de la parte sinovial también se ve un contexto de edema, ¿no? Los pedazos meniscales o los trozos meniscales están como flotando, ¿no? Hay desplazamiento, ¿no? Hay fragmentación, hay derrame articular significativo, hay posible tratamiento de fragmentos que generan más dolor, ¿no? El tratamiento tiene que ser usualmente quirúrgico artroscópico, ¿no? Una menisectomía parcial, con una sutura meniscal o una menisectomía total, ¿no? En este caso, el menisco no puede ser propiamente preservado. En las meniscopatías, ¿no? Más o menos pasa lo que hemos estado comentando, ¿no? Aumento de líquido, aumento de líquido como tal. Mientras más líquido, hay que tratar de hacer, ese aumento de líquido nos ayuda, ¿no? Tal, a entender y ver más o menos que hay un contexto inflamatorio, ¿no? Ven ese líquido, ¿no? Muy parecido a las imágenes que hemos visto en la bursitis, ¿no? Hay líquido articular, ¿no? Periarticular que está ahí bastante inflamado, ¿no? Y luego tenemos los quistes meniscales, ¿no? Que son colecciones de material mucinoso. La mayor parte es asociada a las roturas de los quistes de los meniscos y tienen degeneración mixoide, ¿no? Pueden ser intrameniscales o parameniscales y son más frecuentes en la región externa usualmente, ¿ok? En este contexto, ¿no? Lo que observan es estas imágenes, ¿no? Hay tanto derrame de líquido, ¿no? Hay lesión, destrucción del cartílago, y lo que usualmente nosotros obedecemos o llegamos a hacer es, se forma el quiste, ¿no? Ese líquido, ¿no? Se hace una colección, y en esa colección llegamos propiamente a evaluar llega a aparecer este quiste. ¿No? Se ve claramente la imagen, ¿no? Ven luego las tipos de lesiones óseas también, ¿no? El osso Schattler, por ejemplo, ¿no? Y esto que se genera por dolor a la actividad física, se genera usualmente a edades jóvenes, entre 8 a 15 años, se da por tensión repetitiva sobre, ¿no? La articulación, ¿no? Y los meniscos, ¿no? En la región del tubérculo anterior, tibial anterior, ¿no? Se genera una necrosis avascular propiamente, con fragmentos óseos, ¿no?
y se va a generar en la ecografía, vamos a ver una porción distal o tendón engrosado hipoecoicos, ¿no? Y podemos también ver rotura ósea con fragmentos intratendinosos, como se observa en estas imágenes, los fragmentos como tal. Ahí también vemos la enfermedad de Osgood-Schindler, ¿no? Se ve el tubérculo de la tibial anterior claramente. Y en contexto, ¿no? Sí se llega a observar, ¿no? Luego tenemos otra enfermedad, ¿no? Que a veces siempre están asociadas a lesiones deportivas como tal, más que las que hemos visto si son los meninges. La artrosis, ¿no? Creo que más o menos lo mencionamos hasta hace un momento, ¿no? Pacientes mayores de 50 años, ¿ok? Dolor al estar de pie o caminar mucho, tumefacción y calor, diagnóstico, radiografía. Ecografía sirve para medir pinzamiento, regularidad ósea cortical y se ve osteofitos. Como le digo, usualmente asociado a la enfermedad degenerativa articular, ¿no? Ahí está el espacio articular, la cara medial de la rodilla, ¿no? Ahí se ven las flechas y las X. El abombamiento del ligamento anterior interno debido a la producción del menisco y la presencia de osteofitos, ¿ok? Se ve enfermedad degenerativa articular también en este examen longitudinal en la cara interna de la rodilla y se marca, ¿no? Se ve el desplazamiento del menisco interno, donde está las X, y situado en el espacio articular, ¿no? EA, donde dice espacio articular. Y la formación de un osteofito, está la flecha como tal, ¿no? Se genera dolor articular. Ahí ven también el llamado estrés, ¿no? El cartílago articular o síndrome de estrés femoropatelar. El examen de cartílago femoropatelar permite comprobar su grosor variable, especialmente en su vertiente interna. Ahí ven algunas zonas de su grosor que queda reducido a la mitad. Vemos también condromalacia rotuliana, ¿no? Ahí ve el cartílago femoral, ¿no? Tiene un grosor variable. Y en ambas vertientes ve la atrofia femoral y la irregularidad subcondral. Ahí ven nuevamente la imagen, ¿no? Troqueo femoral, troqueo patelar, ¿no? Donde están las X, ¿no? Son las zonas, usualmente, que se borra el espacio y es abordado por, ¿no? Contexto óseo, cuando viene el líquido. Ven el cartílago, ahí ven una condromalacia grado 3, que eso sí es importante que sepan, ¿no? Hallazgos ecográficos en la cabeza, ahí usualmente es deterioro del cartílago, ¿ok? Hay deterioro del cartílago. Hay aumento en el cartílago, como si ven cómo se va desapareciendo ese espacio, ¿no? Miren este espacio en la mano izquierda y miren el espacio en la mano derecha, a su derecha, la figura del lado derecho, ¿no? Cómo se disminuye. Ven irregularidad y desplazamiento, adelgazamiento en el cartílago articular, ¿ok? Ven cambios en la ecogenicidad, puede haber aumento del líquido articular, ¿ok? Entonces, en este grado, que es grado 3 porque tenemos varios grados, ¿no? El grado 1 usualmente, recuerden, es que el reblandecimiento del cartílago, grado 2 adelgazamiento del cartílago, grado 3 ahí ven fisuras profundas, ¿no? Que ya prácticamente pueden llegar al hueso, que golpean aquí, ¿no? Que se ve claramente, aquí y aquí, ¿no? Y el grado 4 ya es exposición del hueso con pérdida total del cartílago, o sea, hueso con hueso. Ahí está la condromalasa grado 3 ahí hay zonas de choque entre hueso y hueso. La tendinosis también, ¿no? Usualmente, ¿no? Las tendinosis van asociadas también a inflamaciones y calcificaciones de los tendones, propiamente dicho, ¿no? Que generan limitación y dolor al movimiento, ¿ok? No necesariamente, como le digo, son 100% eh, patologías propiamente, patologías netamente deportivas, en este caso, no pueden ser degenerativas. Ven las tendinosis, ven cómo se genera contenido heterogéneo a nivel del ligamento, ¿no? Un poco hiperrefringente que da la impresión de que se estuviera calcificando. Y eso es lo que condiciona usualmente, ¿no? La aparición de estas lesiones. Ahí ven la tendinosis patelar,
ven el tendón, ¿no? Se ve marcada la tendinosis, a veces puede generar hasta cierto punto en algunos casos una erosión en esta zona, ¿no? Ven la zona, esta es la zona más importante, ¿no? La zona de erosión propiamente dicha que se genera en el hueso, ¿no? Entonces, recuerden, no solamente muy aparte de la bursitis, tenemos, ¿no? Lo que son roturas ligamentarias, por si acaso, se puede ver una solución de continuidad en la ecografía, pero lo ideal es el estudio gold estándar va a ser la resonancia magnética para roturas tendinosas, ¿ok? Lo que sí se puede ver es la tendinosis patelar, las tendinitis, ¿no? Porque puede haber erosión en las tuberosidades, ¿no? Van a ver, como ven ahí, engrosamiento del tendón, hipercogenosidad focal, ¿no? Aumento del flujo sanguíneo si hacemos Doppler. Ven esa, disculpe, ven esa erosión, ¿no? Que es la alteración del borde óseo, infección del tendón rotuliano también. Todo esto puede estar, como les digo, siempre asociado a degenerativo o a traumas, ¿ok? Y en el caso, ¿no? Como hace un rato mencionamos, la enfermedad de Osgood-Schindler, podría también más o menos relacionarse, ¿ok? Tratamiento siempre es reposo, antiinflamatorio y fisioterapia, y si es un caso muy severo, ¿no? En todas las patologías que les he mencionado, el tratamiento va a ser quirúrgico, ¿ok? Y eso sería todo por hoy, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Muy bien, si no hay preguntas, damos por culminado el tema de hoy, ¿no? Hemos hablado un poco sobre todo de enfermedades articulares, que son las más presentes en lesiones de tipo deportivas. Eso ya todo. Muchas gracias por su tiempo este domingo. Gracias.